Imagina que te arrebatan todo, tu hogar, tu familia, tu libertad. Estás en un campo de concentración rodeado de sufrimiento y muerte. ¿Qué te mantendría en pie? ¿Qué sentido tendría seguir viviendo? Hoy te invito a adentrarte en las profundidades del alma humana a través de las vivencias de Viktor Frankl, un psiquiatra que, en medio del horror, descubrió una verdad que puede transformar nuestras vidas. Quédate porque esta historia va más allá del sufrimiento, habla del alma humana, del propósito y de cómo encontrar sentido incluso cuando todo parece perdido. Soy Anabel y los invito a formar parte de Huellas que Trascienden, un espacio de inspiración donde conectamos con historias y relatos que transforman nuestras vidas y nos animan a dejar nuestra propia huella en el mundo. Viktor Frankl fue deportado a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Allí vivió lo que él mismo describió como un descenso al infierno. Perdió a sus padres, a su esposa, y al llegar le arrebataron hasta el manuscrito de su obra más importante, que llevaba consigo en su abrigo. Pero algo increíble ocurrió. Incluso en ese lugar de muerte había quienes mantenían viva su humanidad. Frankl observó que los que lograban resistir no eran los más fuertes físicamente, sino los que tenían un porqué para vivir. Lo dijo con una frase que quedó para la historia: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Una de las historias más impactantes que relata en su libro es la de un compañero prisionero que tuvo un sueño revelador. En él, una voz le decía que serían liberados el 30 de marzo. Esa fecha se volvió su esperanza, su ancla. Día tras día, se aferró a esa visión como una promesa de salvación. Pero cuando marzo llegó, la guerra no terminó. La situación en el campo empeoró. La fecha tan esperada se acercaba y la liberación no llegaba. Y entonces algo se quebró en él. Frankl escribió que al perder esa esperanza concreta, su sistema inmunológico colapsó. Su cuerpo empezó a rechazar la vida. Y el 30 de marzo, el día que él creía que sería libre, murió. Murió no por una herida física, sino por haber perdido el sentido. Su espíritu se rindió, y cuando el alma se rinde, el cuerpo lo sigue. Aún así, Viktor Frankl se mantenía firme. Algunos días solo sobrevivía pensando en su esposa y en el libro que quería reescribir, o en volver a hablar frente a sus alumnos. Uno de los fragmentos que más me impactó del libro fue cuando cuenta una anécdota acerca de una noche que estaba en los barracones con sus compañeros, y mientras todos dormían, él no podía conciliar el sueño. Y de repente, un compañero empezó a gemir asustado. Estaba teniendo una pesadilla. Estuvo a punto de despertarlo para calmarlo, pero en una milésima de segundo se dio cuenta que despertarlo sería mucho más cruel. Después de todo, no podía haber algo más horroroso que vivir la pesadilla de estar en Auschwitz, en el campo de concentración nazi. Aún así, para sobrevivir, los prisioneros se hacían bromas absurdas entre ellos, se reían de los guardias o del frío, inclusive del hambre, como una forma de resistir. Podían quitarnos todo, menos la actitud con la que enfrentábamos cada día. Fue una de las cosas que escribió Frankl en su libro. Frankl descubrió que el sentido puede hallarse incluso en el sufrimiento. Para él existen tres fuentes principales de sentido: el amor, como el que él sentía por su esposa, una meta inconclusa, como su libro perdido, o incluso una actitud valiente de sacrificio frente al dolor. El hombre en busca de sentido no es solo un testimonio del Holocausto, es una guía para todos nosotros. En un mundo donde muchos sienten vacío, ansiedad o desconexión, Frankl nos recuerda que el ser humano no vive de placer ni de poder, vive de un propósito. Cuando encuentres tu porqué, los golpes de la vida no te destruirán, sino que te transformarán. Y si hoy te sientes perdido, pregúntate, ¿por quién seguirías? ¿Qué obra aún no terminaste? ¿Qué causa te llama? Porque mientras tengas un sentido, incluso el dolor puede ser soportado, y en medio de la oscuridad, aún se puede vivir con dignidad. Sin duda, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl es una obra que toda persona debería leer al menos una vez en su vida, no solo por la crudeza de su relato, sino por la profundidad de su mensaje. Incluso en las circunstancias más
adversas, el ser humano puede encontrar un propósito que le permita seguir adelante.